Ahora sí, muy bien, muy bien. Entonces, estos archivos que les estoy mostrando acá también están en planillas electrónicas y software de trabajo. Vamos a empezar a descargar, vamos a ver cómo se maneja, por ejemplo, el Global Mapper, ya para el trabajo final, y vamos a analizar la transformación de datos. Ahora, lo ideal es que ustedes tengan dos programas adicionales, que es el Google Earth que la podemos bajar directamente del, del computador. Bueno, esto se instala de manera directa en Google Earth. Entonces, por ejemplo, para eso me voy acá en el explorador, Download Google Earth, ¿no? Entonces ahí encuentra y hacen clic en descargar, descargar, y acá está el Google Earth. Ya, pueden ejecutar, pueden también en modo Windows, o sea, se puede realizar, o en su defecto, acá Google Earth Pro para ordenadores, descargar para ordenadores y va a empezar a descargar, aceptar y descargar. Ya, el Google Earth seguro lo tienen varios, bueno, aquí ya he descargado, les paso este acceso, ahí está en el chat. Y el Google Earth no es otra cosa que un programa, bueno, aquí al colocar aceptar, descargar, una vez que descarguen, los que no tengan el Google Earth, ejecutan, ¿no? Abrir archivo, ese archivo, y lo empiezan a ejecutar. Empieza esto a prepararse para descargar e instalar, porque este es el instalador, ¿no? Entonces, hasta que salga, se ha completado la instalación y cesar, ¿no? Entonces, sigamos ahí, voy a poner Google Earth Pro, me encuentra en la base. De seguro que la mayoría tiene el Google Earth instalado porque nos ayuda a ver mapas con imágenes satelitales, ¿no? Entonces, es información que evidentemente vamos alimentando y nos va a servir solamente de referencia para que veamos una interacción para sistemas de agua potable, para el trabajo final, que va a ser sencillo. Y de hecho, para que no tenga mucho problema, les voy a pasar ya los datos procesados del trabajo final. Entonces, por ejemplo, acá hice en Patacamaya y vamos a hacer el trabajo final. Y ahora vamos a resolver un ejercicio muy similar de lo que vamos a ver. Entonces ahí, por ejemplo, si vemos, hay una Z mallada, la cual se va a unirse con un tanque. Bueno, acá no he colocado la Z del tanque a esta parte, no lo he colocado, ¿ya? Pero esa va a ser la Z del tanque, va a llegar a esta Z mallada, que va a tener tres anillos, esto es para todos por igual, donde se identifican los nodos, estos nodos que están en los vértices. Vamos a ver cómo se identifica, y además nuestra área de cobertura, ¿ya? O sea, hasta dónde vamos a llegar con sistemas de agua potable. Por ejemplo, en este caso, vamos a imaginar, pensé que Patacama ya tiene acá su tanque y eso distribuye a todo, pero con fines de diseño, vamos a considerar un tanque elevado que va a llegar a estos tres anillos, que no tienen que ser mayor que 1.000 metros o 1 kilómetro, ¿no? Eso nos dice la norma boliviana. Entonces, todo eso vamos a ir viendo, pero ahora, mientras están descargando, porque va a demorar un poco el Global Mapper, el Google Earth también les decía, por un lado descargamos, también tenemos que tener el AutoCAD, ¿no? El AutoCAD, bueno, si no lo tenemos, también hay una forma, como les decía, yo les voy a proporcionar ya los datos procesados ya en AutoCAD, cosa que ustedes puedan importar la información. Entonces, les decía, descarguen el archivo ejemplo agua potable, ¿ya? Entonces, ese ejemplo agua potable tiene estos archivos, ¿ya? Tiene un archivo de extensión net que ya está realizado en el
en el EPANET. ¿Ya? Entonces, si yo abro este archivo de extensión net, agua potable, bueno, en el caso mío sale automático porque yo lo he colocado todos los archivos .NET abrir con EPANET, por eso me está saliendo de manera automática, ¿ya? Eh, en el caso de ustedes, entren al EPANET mejor, porque no debe estar así configurado, EPANET. Entonces, ingresan al EPANET, archivo, abrir, y nos vamos a este ejemplo. Bueno, yo lo he bajado a ejemplo agua potable, es lo mismo. ¿Ya? Entonces, vayamos descargando, por favor, el, la, el archivo comprimido ejemplo agua potable que les he pasado ahí, tanto al WhatsApp, o perdón, al chat, como al Moodle, ¿no? Entonces, en los dos está este archivo. Entonces, lo descomprimen, lo extraen, digamos ahí. Entonces, ahí está extraído. Y dentro de esto tenemos estos archivos. ¿Qué son? Bueno, antes de construir, y evidentemente esto lo vamos a analizar, estos tres archivos que son en extensión de XF, estos tres archivos vienen de acá. Por ejemplo, cuando tracemos, cuando ya ustedes descarguen el programa Google Global Mapper, que van a ver que es una herramienta fácil y más liviana que el ArcGIS, los que manejan ArcGIS, bueno, entonces tengo acá elementos de nodos. Por ejemplo, acá voy a mostrar esto que dice, bueno, esto antes lo voy a cancelar, lo voy a cancelar, voy a colocar y verificar que estos son archivos de nodos, ¿ya? Entonces son nodos, lo voy a apagar, son nodos, bueno, esto no les he proporcionado todavía, pero cuando tengan ya o si no les puedo proporcionar también, están en tres capas, nodos, tramos, está ahí tramos, y el borde, que sería el contorno, ¿no? Y un nodo por separado que es el tanque. Los cuatro con eso, ¿no? Entonces, y esto está como si lo hubiéramos dibujado en cualquier sector. Solamente estos tres archivos o tres capas principales, que son los nodos, los tramos, les estoy proporcionando aquí con una extensión de XF. ¿Y cómo lo volvemos de XF? Gracias al Global Mapper, ¿ya? Entonces, el Global Mapper es el que traslada. Por ejemplo, en nuestro caso, los archivos, bueno, estén descargando el Global Mapper, ya les voy a enseñar a instalar. Me muestra, está la Z es esta, bueno, este ejercicio vamos a hacer, la Z. Estos son los nodos, este es el borde, bueno, en este caso es este contorno, el borde, la Z y los nodos. Y de acá vamos a aprender a crear los famosos polígonos de Thiessen o Voronoi también, diagramas de Voronoi. Esto lo crea automáticamente el programa. Entonces, esto es lo que vamos a aprender a crear. ¿Para qué? Para que el área tributaria esta esté asignado al nodo, a este nodo que en este caso nos está viendo. Entonces, cada uno de estos nodos van a tener una asignación de un área tributaria. Eso vamos a aprender después de que descarguen y los que tengan Global Mapper, alguna versión, ya sea posterior o anterior, tampoco hay problema, es similar su manejo. Entonces, estén descargando, por favor, el Global Mapper. Entonces, voy a entrar a la teoría, en este caso, de norma de agua potable. Y vamos a resaltar partes importantes de lo que dice la norma. Por ejemplo, estoy en el punto 955, en la norma boliviana 689. En la página 76 me dice presiones de servicio. Bueno, 76 en esta parte superior, porque en realidad es la 74, ¿no? Entonces, dos hojas están adicionales. Dice, durante el periodo de la demanda máxima horaria, entonces revisen máxima horaria, la presión dinámica mínima en cualquier punto de la red no debe ser menor para poblaciones iguales o menores a 2.000 habitantes de 5 metros columna de agua.
de 2.000 a 10.000 habitantes de 10 metros columna de agua. Entonces, esta parte la voy a capturar solamente como requerimiento y lo vamos a guardar dentro de la carpeta. Van a abrir población, revisión 02, porque lo he adecuado al ejemplo. Esta misma planilla la van a utilizar para el trabajo. Bueno, aquí lo habilito, contenido, y voy a colocar a este costado estas recomendaciones que luego lo vamos a ir aplicando acá. Entonces, voy a colocar y vamos a ver que nuestro ejercicio, en nuestro trabajo, la población inicial es 1.381 habitantes, ¿ya? 1.381 habitantes que está en ese archivo en B38. Que cuando son poblaciones pequeñas, bueno, evidentemente 1.381 es una población pequeña, pues cuando hago el diseño, y vamos a ver en el trazado de la red, el manejo está en función de dónde está ubicado, ¿no? O sea, en los llanos, en los valles o en el altiplano. ¿Ya? Esto vamos a considerar que está, digamos, en la parte central, Cochabamba, digamos, ¿ya? Es un valor arbitrario. Bien, algo que también quiero resaltar de la norma boliviana, que la presión estática, por si acaso, la estática máxima, o sea, la estática es cuando está todo cesado, no debe ser superior a 70 metros columna de agua. Aunque uno diga, pero voy a utilizar una tubería esquema 40 que soporta más, ¿no? Entonces, esto también es otro requisito y vamos a analizar en presión estática, o sea, cuando no hay caudal. Después, también nos dice en velocidades que la velocidad mínima de la red principal de distribución en ningún caso debe ser menor a 0,30 metros segundo. Esto para garantizar su autolimpieza. ¿Qué es lo primero que realizamos? Un análisis de la calidad del agua, ¿no? Que cumpla con la norma boliviana 512. Mañana ya vamos a ver todo lo que es tratamiento de agua potable cuando no cumple alguno de los parámetros, por ejemplo, la turbiedad, ¿ya? Les voy a mostrar algunas fotografías donde hay bastante turbiedad. O sea, vamos a analizar floculación, podemos ver la decantación con manejo de sedimentadores y bueno, y va a estar en función de qué tipo en este caso, elemento está generando esa turbiedad. Y no tendrá que ser mayor a los 2 metros sobre segundo. Entonces, esto, ¿por qué no mayor 2 metros sobre segundo? Y eso es pregunta de examen, porque esto generaría en un cierre brusco el golpe de ariete, ¿ya? Entonces, también un poquito vamos a entender, el golpe de ariete está en proporción a la velocidad. O sea, a mayor velocidad, cierro, ¿y qué es lo que ocurre? Imagínense que estamos con un tanque semi-entesado, ahí está la red, obviamente esta red, la máxima altura no puede ser más de 70 metros, pero imagínense que por acá está circulando una velocidad bastante elevada, entonces esto es la presión dinámica, siempre la presión dinámica es menor que la presión estática. Si lo cierro, imagínense la tubería, por ejemplo, soporta hasta 5 metros segundo de velocidad. Lo cierro bruscamente, se genera aquí este evento que es físico y es una sobrepresión. Y esta sobrepresión está en función de la velocidad, o sea, a mayor velocidad, mayor sobrepresión. Y de hecho, esto es una de las causantes, pues, de la rotura, porque lo que se genera en este cierre es una onda que más o menos tiende de esta manera, que se denomina la onda de celeridad y tiene que ver como un transitorio. Y es transitorio porque se genera en cuestión de segundos, ¿ya? Que viaja rápidamente el agua, más que la velocidad, vuelve por acá y bueno, llega a una zona de flujo libre y retorna, entonces se va amortiguando, pero al principio cuando se cierra bruscamente, esta presión, esta cota de presión desde acá hasta acá, es la presión
la presión normalmente dinámica, más la sobrepresión, la cual tiene que soportar la tubería en el punto más bajo. Ahora imagínense que tengo una altura de justo de 60 metros. Mi tubería es clase 6. Bueno, o digamos clase 9, porque hay que tomar en cuenta que el diseño lo realizamos con el 80% de la presión de trabajo, ¿ya? Si esta tubería, entonces imagínense, hace rato habíamos dicho, mejor mantendremos, esto es 70 metros en estático esto se vuelve así, horizontal, y utilizo una tubería clase 9. Entonces, la clase 9 maneja 9 bares, ¿no? 9 bares es 9 por 10,2, es 91,8 metros la presión de trabajo, 91,8 ¿qué? Metros columna de agua, ¿no? Otros colocan MCA. Entonces, lo que recomienda la norma, trabajar con el 80%. Entonces, si yo coloco esto por el 80%, entonces trabajaría hasta 73,44 metros columna de agua. Y obviamente, si este desnivel es 70 metros y estoy utilizando un clase 9, tranquilamente va a trabajar. Pero con un cierre brusco, porque está con una velocidad alta, o sea, con un menor diámetro, se va a generar esta sobrepresión y esta tubería, pues, lo primero que busca es el lugar más débil, o sea, donde está normalmente unido a un accesorio. A veces el accesorio es chino, bueno, chino de segunda, digamos, que tiene 3 hilitos. Entonces, esa rosca tiene 3 hilos y ahí se zafa, ¿no? Entonces, se revienta y más aún, si esta válvula es una válvula de palanca, cierro bruscamente, genero el golpe de ariete y entonces ahí tenemos ese problema. Entonces, no es generar eso. Entonces, para esto, y un poquito esquematizar esta parte del golpe de ariete, les voy a mostrar un ejemplito rápido que es importante también a la hora de tomar estas decisiones y está generado pues en un libro de Diego. Bueno, quieras o no, los libros de Diego también son bastante explicados en el capítulo 6. Este libro es Técnicas de Diego de Fuentes Yagüe, ¿ya? No sé si les he pasado, si no les he pasado, les voy a proporcionar y les voy a explicar lo que es el golpe de ariete. Entonces acá en este capítulo muestra el golpe de ariete como un transitorio y rápidamente lo vamos a resolver en Excel para entender. Aquí al lado voy a colocar y vamos a copiar esta fórmula que es la sobrepresión, esta fórmula, pero la voy a copiar con todos sus datos, ¿ya? Entonces todo esto lo voy a copiar y lo vamos a aplicar rápidamente para que vean el por qué se tiene que analizar el tipo de tubería, y esto en el diseño, lo que es el golpe de ariete. Este P es la sobrepresión que les decía, ¿no? Entonces les decía, esto es una energía cinética proporcional a su masa y al cuadrado de su velocidad, ¿ya? Que luego se descompone porque va a estar multiplicado por la energía cinética y velocidad al cuadrado sobre 2G, y se afecta pues a un transitorio, a un movimiento de un cierre brusco. De ahí que viene acá esto que dice tiempo de parada, tiempo de cierre. A menor tiempo, mayor sobrepresión. Entonces, obviamente, a veces para evitar esta situación de esta sobrepresión es uno el cierre y el otro es proporcional a la velocidad. Veamos este pequeño ejercicio que lo vamos a interpretar y vamos a ver, con esto ya vamos a entender este concepto. Tengo una tubería de PVC con las siguientes características. Dice que la resistencia, o sea, la presión de trabajo, bueno, vamos a decir la presión más que de trabajo, podemos colocar el timbraje o la clase de tubería. La clase de tubería es igual a 6 atmósferas. Ahora, esto puede ser 6 atmósferas, puede ser 6, parecido a 6 bares, no es igual, ¿ya? Entonces, esto es lo que soporta la presión de rotura. Si quieren, acá vamos a colocar mejor.
presión de rotura. ¿Ya? Y esta presión de rotura, 6 atmósferas, tiene un diámetro nominal. El diámetro nominal siempre es el diámetro externo para PVC, para HDP. ¿Ya? Entonces, este diámetro nominal es 40 milímetros. Cuando van a comprar, agarran un calibrador y con el calibrador miden, o el nonius, miden la parte externa. Pero el diseño siempre lo realizamos con el diámetro interior, ¿no? Cualquier diseño es con diámetro interior, y eso es pregunta de examen también. Y esto estará en función de la clase de tubería. Si es más o menos 6 atmósferas o 6 bares, pues en función de eso estará el espesor. Y hay que tomar en cuenta que cualquier tubería, ahí está, tiene un espesor. Y este espesor, bueno, al final el diámetro interno, este diámetro interno es igual al diámetro nominal, que sería el diámetro externo, menos 2 veces el espesor. Entonces, ese es este diámetro interno, y que mientras mayor sea este espesor, más presión va a soportar, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, una tubería de 6 atmósferas tiene un diámetro interno de 36,4 milímetros, y eso coloca 36,4 milímetros. Bien. Y que conduce un caudal. Vamos a colocar el caudal que está circulando. Yo normalmente le coloco Q, ¿verdad? De caudal, de 1,6 litros segundo. Y que tiene un funcionamiento de 2,5 bares. Antes de entrar a esto, tomen en cuenta que la ecuación de continuidad, de ahí que iba a los ejercicios, eran ejercicios sencillos. Si yo les digo cuál es la velocidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, la velocidad, recuerden, la fórmula caudal es velocidad por área. Entonces, la velocidad es igual a caudal sobre área. Pero tiene que estar en las mismas unidades. El caudal tiene que estar en metros cúbicos segundo y el área en metros cuadrados, para que la velocidad me dé en metros sobre segundo. Entonces, abro paréntesis, caudal entre 1000 va a ser caudal en metros cúbicos segundo, unidades, ¿no? Es importante. Dividido, abro paréntesis, entre el área. El área va a ser pi, abro, cierro paréntesis, por el diámetro es 36,4 dividido entre 1000, tiene que estar en metros, les decía, y bueno, elevado al cuadrado, y todo esto dividido entre 4. Pi por diámetro al cuadrado sobre 4 es el área de una parte circular, y entonces estamos con una velocidad de 1,54 metros sobre segundo, ¿ya? Que lo vamos a redondear a 2 decimales. Bien. Y entonces, acá me dice, esta tubería, bueno, acá hay una cámara. Esta cámara puede ser el estanque o puede ser una cámara rompepresión, pero esta es una cámara que tiene un nivel de agua, y por acá hay una tubería, y esta tubería por donde está circulando acá, tiene acá una válvula, ¿ya? Y es una válvula de compuerta. Cuando está abierto, bueno, va a ser una válvula pero con una manivela tipo carpeta, digamos. Entonces, esto sería tipo mariposa, ¿no? Una válvula mariposa. Se cierra, entonces ahí esto rápidamente genera. Entonces, inicialmente me dice, está trabajando este sistema ahí a una presión dinámica, o sea, de aquí, del eje, acá, que se resta la pérdida por fricción, que ya hemos visto en la anterior clase, o sea, esto es la pérdida por fricción. Entonces, mi presión dinámica, acá mi presión dinámica, es igual a 2,5 bares. Entonces, ahí está con 2,5 bares. Entonces, estos 2,5 bares, lo voy a colocar acá como presión dinámica igual 2,5 bares. Y que cuando se cierra esta válvula en 3 segundos, ¡chin! Y eso que es poco lento, porque puedo cerrar en un segundo este tipo de válvulas. Entonces dice calcular la sobrepresión, y acá como dato es importante tener a qué longitud se encuentra pues esta tubería de la
fuente de agua hasta donde va a llegar esa onda de celeridad que se tiene que considerar. Entonces me dice que la longitud de esto es 80 metros, ¿no? Ahí está, sabiendo que la longitud está a 80 metros, entonces lo cierro y ahí va a generarse un transitorio, ¿ya? Entonces este transitorio aquí se la va a denominar a esto la sobrepresión, que acá está como una letra P, pero en realidad yo lo coloco como un SP. En algunos libros está como SP, sobrepresión. Entonces, ¿cuál es esta sobrepresión? Entonces, y evidentemente acá vamos a ver que existe varios métodos. Uno de cierre rápido, que es el Allievi, y otro de cierre lento, que es el Michout. Pero acá, por defecto, utiliza el más desfavorable, que es el de cierre rápido. Y entonces, esto quiero calcular. Y puedo aplicar esta fórmula. Entonces, reviso. Por ejemplo, acá me dice, la sobrepresión está proporcional. Tengo velocidad, ahora tengo velocidad. Pero antes tenía caudal, entonces también pudiese utilizar caudal. Pero si utilizo esta primera fórmula, por ejemplo, de velocidad, necesito la longitud, que lo tengo, aquí está la longitud, tengo velocidad, y sobre el tiempo de cierre. Y esta fórmula, pues la puedo aplicar acá como sobrepresión. Entonces, la sobrepresión va a ser para nosotros, y reviso las unidades. La velocidad tiene que estar en metros sobre segundo, está en metros sobre segundo. Longitud tiene que estar en metros, está bien, y el tiempo tiene que estar en segundos. Entonces puedo aplicar la fórmula 0.0531 que multiplica a la velocidad, que multiplica a la longitud, solo que aquí no he colocado la longitud. O sea, vamos a aumentar acá esa longitud de 80 metros. Y entonces ahora sí, más 0.0531 multiplicado por la velocidad, por la longitud y dividido entre el tiempo de cierre. 2,17, que lo vamos a redondear, 2,18 bares. Porque aquí me dice el aumento de la presión en bares, está en bares, entonces 2,18 bares. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Cuál será la presión de trabajo? Sería la suma de la presión dinámica, que es de 2,5 bares, más esta sobrepresión, que ahora no sé que es 2,18 bares. Entonces, sumando estos dos, voy a ver si esta presión soporta esta tubería. Y eso es importante, también es pregunta de examen. Entonces, la presión vamos a colocar durante funcionamiento, ¿ya? Funcionamiento, en este caso, presión en cierre vamos a colocar, porque va a ser la presión en el cierre, solamente se da eso cuando está cerrado. Hay una sobrepresión, que es el golpe de ariete, más la presión dinámica, sería 4,68 bares, ¿ya? 4,68 bares. Si transformo la clase de tubería, que es de 6 atmósferas a bares, entonces, clase de tubería es multiplicar este factor, este valor por 0,988. ¿Ya? Entonces acá puedo ver 0,987, 0,987. Entonces, al revés, bueno, eso está para transformar atmósferas por 0,987. Entonces, esta presión multiplicado por 0,987, ahora me da esto en atmósferas. Entonces, sería en el funcionamiento 4,62 atmósferas, que es menor, como esto es menor a 6 atmósferas, entonces no existiría rotura, ¿no? Entonces esto no existiría. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La tubería soporta más, entonces la tubería soporta hasta acá. Esto va a ser los 6 atmósferas, pero esto está llegando hasta por ahí, entonces no existiría ese problema. Entonces, si acá revisamos en esta literatura como 4,62 es menor que 6 atmósferas, por lo tanto, esa sobrepresión causada por el golpe de ariete no permite esa rotura. Pero, ¿qué ocurriría si ahora, esto mismo lo voy a colocar aquí, voy a copiarlo, lo cierro en un segundo? Entonces, si yo cierro esto en un segundo, genero 9,81 atmósferas
y obviamente al ser mayor que 6, es mayor, entonces acá se está generando, por lo tanto, se genera rotura, ¿no? Entonces de ahí vamos a ver que en el alto, por ejemplo, había una válvula que tenía que cerrarse en 30 segundos y si no se cerraba, generaba una rotura. O por el contrario, este mismo copio, también les decía que es proporcional a la velocidad. Imagínense que por una situación no es 1.6, disminuimos el diámetro. Este diámetro voy a manejar, digamos, 25 milímetros. 25 milímetros es 3.26, inclusive puedo bajar 19 milímetros. Bueno, 19, 20 milímetros. 21 milímetros, digamos. Entonces tengo una velocidad de 4,62 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta velocidad de 4,62? Porque este diámetro es menor, está generándose más velocidad y uno dice, pero la tubería PVC pues soporta hasta 5 metros sobre segundo, el fabricante me ha dicho eso, ¿verdad? Lo cierro en 3 segundos y genero una sobrepresión de 8,92 atmósferas que también genera rotura, ¿no? Entonces esto es mayor, por lo tanto, también existe rotura. De ahí que cuando se considera una velocidad del orden de los 2 metros sobre segundo, en un cierre, aunque sea de 3 segundos por lo general, pues no vamos a tener este problema de sobrepresión. Entonces, es importante entender que el golpe de ariete es un transitorio que se da por el cierre, y esto es como si por acá estuviese yendo un tren, choca bruscamente, pues ahí de todo esto lleva hacia atrás, ¿no? De los vagones, y ese es lo que está generándose ahí como ese golpe, ¿ya? Entonces, es por esa razón, ¿ya? Vuelvo acá y bueno, si tienen alguna consulta al respecto, me la hacen saber en cuanto a golpe de ariete. Pues que en el trabajo no va a haber golpe de ariete, pero la velocidad máxima no debe ser mayor a 2 metros sobre segundo, por esa razón, ¿ya? Luego, también me da en las recomendaciones, así, vamos acá, pues igual la norma boliviana, esto les voy a compartir, lo que son los diámetros mínimos. La anterior clase habíamos visto una red abierta y habíamos dicho que en redes abiertas el diámetro mínimo de tubería tiene que ser 1 pulgada y aceptándose en poblaciones menores a 2.000 habitantes hasta 3/4. Pero en redes cerradas, lo mínimo es 1 pulgada. Y vamos a darnos cuenta que para poder trabajar con 1 pulgada, tengo que tener un anillo lo más grande posible. Este anillo lo más grande posible. Ya vamos a ver, el anillo máximo es 1 kilómetro, les decía, porque si es cuadra por cuadra, es como si este caudal estuviese distribuyendo, se está distribuyendo esto por acá, por acá, por acá, en varios tramos, como si fueran varias tuberías, y de seguro, cuando ustedes han trabajado y alguna vez han mallado cuadra por cuadra, el diámetro mínimo pues puede salir fácilmente media pulgada, y o no cumplo con la velocidad mínima, y eso es una realidad. Ya vamos a ver en el ejercicio que vamos a resolver. Por lo tanto, en redes cuando no se cumpla y es pequeño, se hace red abierta. Entonces, esto lo vamos a copiar. Específicamente ahora vamos a hacer red cerrada, que va a ser el trabajo final. Me voy acá y vamos a trabajar como mínimo 1 pulgada. Después tenemos lo que es el manejo de lo que se denomina las pérdidas por fricción. Entonces dice, en el diseño hidráulico de redes, la máxima pérdida como máximo en cada malla, no puede ser mayor, no puede ser mayor a 10 metros sobre kilómetro, ¿ya? O preferentemente, dice, entonces esto también lo voy a subrayar, preferentemente las pérdidas de carga en tuberías principales y secundarias debe estar alrededor de 10 metros sobre kilómetro. ¿Qué significa? Si yo tengo aquí una Z, vamos a considerar acá esto, es 1 kilómetro. En 1 kilómetro, la máxima pérdida por fricción
tiene que ser menor o igual a 10 metros. Y eso significa que el diámetro, mientras mayor sea, menor pérdidas. Recuerden que la fricción es inversamente proporcional al diámetro que está elevado a algún exponente, ¿no? O sea, mayor diámetro, menor pérdida por fricción. Y entonces, evidentemente, esto puede ir por el lado de la economía, ¿no? Sin embargo, también vamos a darnos cuenta que es funcional para los picos, o sea, caudales horarios. Entonces, vamos a copiar esta condicionante también, que la vamos a verificar ahora en el ejercicio. Entonces, preferentemente esto es importante, porque también van a ser preguntas de examen para el diseño, para un buen diseño. Bien, y que la longitud máxima, ahora vamos a ver, en redes cerradas, los anillos no pueden ser mayores a 1 kilómetro. ¿Ya? Entonces, esto es otra condicionante, eh, y de ahí que, evidentemente, a mayor longitud de red principal, mayor caudal, y al ser mayor caudal, mayor diámetro. Entonces, esto también es una condicionante. Y finalmente, bueno, acá hay las fórmulas que puedo utilizar en los anillos Hardy-Cross, Newton-Raphson, matricial, gradiente hidráulico, etcétera. Y bueno, un poco sobre la ubicación de tuberías. La tubería tiene que estar al costado sudeste de las calles o a 1 metro del cordón de la acera, ¿no? O a 1/3 de la calzada, viendo de aguas arriba a aguas abajo. ¿Ya? Entonces, costado sudeste. También esto lo colocaremos como un requisito, y cuando ya es una vía de 18 metros, tendrá dos redes que van a ir uno al lado, al frente, porque va a haber una jardinera. Estamos hablando de avenidas principales. ¿Y cuál es la presión mínima de diseño? Eso no hemos colocado. La presión mínima no puede ser menor a 2 metros columna de agua en ningún caso. ¿Ya? Entonces eso también lo vamos a ir analizando. Y me voy un poquito acá arriba, ya vamos a entrar a lo que es la población. Entonces acá vamos a irnos ya para el diseño y la presión de trabajo más, esa más, presión de trabajo, o lo que decimos, ahí está. La presión estática máxima de la tubería de aducción no debe ser mayor al 80% de la presión de trabajo especificada por cada fabricante, ¿ya? Entonces, esto también lo vamos a copiar. Y me voy a ir boliviana, a la norma boliviana 213, que también les he mencionado, la 213, o puedo colocar a la 689, que sería la presión, bueno, primeramente la 1069, ¿ya? Entonces, esta norma que les he proporcionado, que está justo acá, en datos, en documentos de consulta, y habíamos colocado la 213. Ya, no les he dado del SDR, voy a darles en este momento NB 213, y acá debería estar la 1069, que estoy viendo que no les he colocado. Ya, les voy a colocar. Eso está en obras hidráulicas, está en material, documentos de consulta, y ahí está norma boliviana 1069 y la 888 más. En este momento les voy a compartir para que tengan esas dos normas más de diseño, y estas las vamos a convertir en el manejo. ¿Listo? Entonces, si yo abro la 1069, me dice tuberías plásticas de policloruro de vinilo, o sea, PVC, esquema 40. Y si me voy a los diámetros de funcionamiento de esta tubería, ahí está.
Entonces, a esto se llama presión de trabajo. Está en megapascales, ¿ya? Y vamos a ver, a metros cúbicos de agua es multiplicar por 101,64 más o menos. Y que en los esquemas, mientras menor es el diámetro nominal, mayor es la presión de trabajo. No es constante como las tuberías clase 6. Clase 6 es todos los diámetros tiene la misma presión de trabajo de 6 bares. En este caso, menor diámetro, mayor presión. Y mayor diámetro, menor presión. Entonces, ¿cómo considero este uso para nuestro caso? ¿Ya? Entonces, acá voy a crear otro y vamos a aprender a calcular los diámetros. Vamos a utilizar el diámetro nominal. Bueno, hemos dicho que vamos a trabajar desde 1 pulgada. 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 6, 8, 10, 12, ¿no? Entonces, esta presión está en este caso en pulgadas, pero hemos dicho no vamos a trabajar con esta presión en pulgadas. O sea, vamos a ver el diámetro exterior, el diámetro exterior mínimo, entonces esto vamos a colocar ahí, mínimo y máximo, que va a estar en milímetros, y vamos a transcribir de acá rápidamente, esto está ahí, diámetro mínimo, 33,40, 48,10, 60,20, 72,80, 88,70, 114,1, 168, 218,80, 272,60 y 323,40. Y el máximo, 21, no es 21, 33,7, 48,4, 48,4, 60,5, 73,2, 89,1, 114,5, 168,5, 219,4, 273,4 y 324,2. También tenemos espesores que ya decíamos mínimo y máximo, que va a estar en milímetros. Desde 1 pulgada es 3,4, 3,7, 3,9, 5,2, 5,5, 6, 7,1, 8,2, 9,3 y 10,3. Y máximo es 3,3, 3,4, 3,4, 3,9, 4,2, 4,4, 5,8, 6,1, 6,7, 8, 9,2, 10,4 y 11,5. A ver, desde acá es 3,9, ¿no? Esto no iba y esto sí, ahí. Bien. Y entonces, ¿a qué va a ser el diámetro interior? Porque acá no me muestra el diámetro interior, me da presión de rotura. Ya vamos a analizar. Entonces, el diámetro interior, que es la de diseño, vamos a utilizar igual el mínimo y el máximo. Será mínimo cuando se reste, en algún caso, el diámetro mínimo menos 2 veces el espesor máximo. Entonces, en ese caso, vamos a encontrar el diámetro menor que pueda existir en esta tubería. Entonces, si hablamos de 1 pulgada, claro, pero 1 pulgada es 25,4 milímetros. Acá es 25,6. Y el máximo será el diámetro máximo menos 2 veces el espesor mínimo, ¿no? Menos 2 veces el espesor mínimo. Ahí está el diámetro máximo menos 2 veces aquí el espesor mínimo.
Y entonces el diámetro máximo es 26.9. O sea, si yo compro una tubería esquema 40 por la ovalidad, vamos viendo de que está entre 25.6 a 26.9 milímetros. Si está en ese rango, pues es aceptado bajo la norma 1069. Pero como nosotros tenemos que realizar el diámetro, vamos a colocar el diámetro de trabajo, el diámetro de trabajo, va a ser el promedio, ¿ya? El promedio de estos dos. Ni el menor ni el mayor. Aunque van a ver que Plastiforte coloca el mayor, como si todos sus diámetros tuviesen esta máxima dimensión, lo cual no es real. No es real, ¿no? Entonces acá, el promedio. Y con esto vamos a trabajar. Y vamos a analizar para esto, voy a insertar unas líneas. ¿Qué caudal lleva cada uno de estos diámetros comerciales? ¿Ya? Entonces, ya sabemos que la velocidad mínima, según cálculo o según norma, es 0,3 metros sobre segundo y que la velocidad máxima es 2 metros sobre segundo, que ya hemos visto por situaciones del golpe de ariete. De acá, el caudal mínimo, que lo vamos a trabajar en litros sobre segundo, va a ser igual. Y recuerden, caudal es velocidad por área. Entonces, caudal mínimo va a ser velocidad mínima multiplicado por, abro paréntesis, pi, por, abro paréntesis, el diámetro promedio entre 1000, porque tiene que estar en metros, elevado al cuadrado, sobre 4. Hasta ahí me va a dar en metros cúbicos sobre segundo. Para litro segundo, multiplico por 1000. Entonces, trabaja desde 0,16. Y esto lo voy a fijar lo que dice el L2, F4, está fijo, ¿no? String, símbolo del dólar, y ahí está. Y voy a trabajar con dos decimales. Entonces, el caudal mínimo es 0,16 litros segundo, y el caudal máximo, que también va a estar en litros segundo, va a ser con la velocidad máxima, ¿no? O sea, puedo copiar esto. Control C, control B. ¿Qué voy a cambiar? Voy a cambiar, esto tiene que ser la velocidad máxima y esto tiene que ser el diámetro. Lo mismo. Velocidad máxima por pi por diámetro al cuadrado sobre 4, que es una constante, y por 1000 para el litro segundo. Entonces, esto trabaja, si vemos, desde 0,16 hasta 1,08 litros por segundo, ¿no? Entonces, ya tengo qué diámetros van a, van a ser los de trabajo, y de hecho, en función del caudal que esté circulando, voy a ver cuál de estos diámetros voy a aplicar, ¿no? ¿Cuál de estos diámetros voy a aplicar? Ahí dejo esto, voy a guardar, y esto es con el cual voy a analizar, estos cumplen con estas restricciones. Si fuera mayor la velocidad, digamos 2,5, aumente ese caudal máximo. Bien, después vamos a entrar acá al 80% de la presión estática. Entonces les decía que la presión está en megapascales, ¿ya? Entonces, mientras menor sea el diámetro, mayor es la presión. En este caso, todas las tuberías van a ser mayores a 70 metros columna de agua. Vamos a darnos cuenta acá, al analizar. Voy a colocar ahí. El primero trabaja con 18,76, no, 13,93, 10,41, 8,89, 9,38, 9,38, casualmente acá sube. Esas son las presiones de rotura. No, presión de trabajo. Estamos, trabajo. Ahora sí, recién, la zona era alto, 4,34. Ya sabemos que dice presión de trabajo, 3,24, 2,76, 2,90, 2,55, 2,21, 1,93, y bajando, 1,72, 1,59,
y también unos 59. Esta presión en metros columna de agua es multiplicar por 101, pues lo mismo, más 1 sobre 9,8066, 101,97. Ahora sí, esto multiplicado por 1000. Entonces, es este valor que multiplica a esta conversión, fijo, y por el 80%. Y entonces, vamos a darnos cuenta que en la presión de trabajo para el esquema 40, pues tranquilamente soporta hasta más de 100 metros eh, columna de agua, pero ya la norma nos dice en presión estática no puede ser mayor a 70 metros columna de agua. Por lo tanto, cualquier tubería esquema 40 trabaja en cualquiera de los rangos, incluyendo golpes de ariete más, que ya vamos a ver, obviamente, a menor diámetro, ¿no? Bien, ahora vuelvo acá. Y luego vamos a ver que la presión mínima de trabajo es 2 metros columna de agua. Eso me recomienda. O sea, ¿qué significa en la red? Si ustedes tienen, por decir, una zona que está así, y por acá está viendo la presión, esta presión mínima en una zona alta tiene que ser mayor que 2 metros columna de agua. Aunque uno diga, pero 60 centímetros es presión, está funcionando. Pero la norma me dice que lo mínimo es 2 metros columna de agua en toda la red, ¿ya? Entonces eso también la tenemos que considerar en el manejo. Ya vamos a ver para el trabajo final, bueno, aunque no hay zonas bajas, ¿ya? Es entendible eso. Entonces, ahora me voy a ingeniería del proyecto con estas restricciones, no hay más restricciones. Nuestra población es de 1.381 habitantes, ¿ya? Estos habitantes. Y el periodo de retorno, ahora vamos a entrar a eso, periodo de retorno, voy a la norma boliviana y coloco acá población, ¿ya? Entonces, en poblaciones, acá está donde me dice el método de la longitud unitaria de las familias, etcétera. Y voy a ir ahí, en la parte superior, está la notación por si acaso, notación futura. Ahí también está la población. Entonces, ¿qué me dice? Si yo voy a utilizar, lo primero necesito saber con qué fórmula de índice de crecimiento voy a trabajar, ¿no? Existe desde el método aritmético, que es una regresión aritmética común, geométrico, donde en este caso aumenta un poco más la población, vamos a darnos cuenta acá, en estos resultados, este que está en color azul es de una distribución, bueno, este es el promedio que estamos considerando, pero en función de estos datos, aunque esto me parece que no está colocado acá, esto debería estar colocado acá. Esto es de un trabajo que se ha realizado para otra persona, entonces esto lo puedo nuevamente actualizar, bueno, lo voy a dejar, esta sí está con la forma. El año cero es el año de diseño, o sea, por ejemplo, en nuestro caso, 2024 es el año cero. Si son poblaciones menores a 2.000 habitantes, ¿no? 2.000 habitantes, el periodo de retorno o el periodo de diseño es de 20 años, ¿no? Eso nos muestra en estudios de parámetros básicos en la norma boliviana. Me voy aquí en la parte inferior para saber hasta dónde voy a generar mi análisis. Y me dice que en el diseño, periodo de diseño, si son poblaciones menores a 20.000 habitantes, es normalmente 20 años, 10 años los pozos profundos, plan de tratamiento de 10 a 20 años, redes de distribución de 20 años. Y si es mayor a 20.000 habitantes, 30 años. Entonces ya nuestro primer parámetro de diseño viene de acá, es una población pequeña, 20 años. Y eso coloco acá también como una captura para que consideremos estos 20 años en función de la tabla 2.4. Segundo,
yo tengo que saber cuánto es mi índice de crecimiento y jamás puede existir un índice de crecimiento menor a 1. Por más de que tengamos un índice pequeño, bueno, puede ser que estemos en Santa Cruz, en el Torno, se han ido al Mutum, el índice de crecimiento es de 0,30, entonces lo mínimo es 1%. Siempre en todos los casos, el índice de crecimiento menor es 1%. Entonces, en este caso es 5%, no hay ningún problema. Y entonces aplico la fórmula población inicial que viene del censo, y de hecho los censos, decíamos, deberían de realizarse cada 10 años, de manera constante, ¿no? Pero este último no se ha realizado así. Entonces, esta es la población al inicio, el primer año va a aumentar, el segundo año, y vamos dándonos cuenta, por ejemplo, en el décimo año, la, el método aritmético es 2072, pero el geométrico aumenta más, 2250. El exponencial todavía es mayor, 2277. ¿Qué me dice al respecto la norma boliviana? Me dice esta de la población, voy a bajar acá, solo si está justificado, voy a realizar ese manejo, acá arriba, ese manejo del exponencial. O sea, no siempre lo aplico, y aquí está con x2, sujeto a justificación. Imagínense que estoy haciendo un sistema de agua potable en Coipasa automáticamente va a aumentar la población, entonces ahí, por ejemplo, más tiende a exponencial, ¿no? De aquí a 20 años, porque va a haber litio, ¿ya? Y a veces no se lo considera, entonces se lo promedia solamente aritmético más geométrico. Si nuestra población, bueno, es hasta 5.000 habitantes, considero esto, pero si ya aumenta más de 100.000 habitantes, utilizo la curva logística, que tiene que ver con tres poblaciones, P0, P1 y P2, que sería cada 10 años de manera intercensal, ¿no? Entonces ahí sí aplico la curva logística, pero como que estamos y no tenemos claro en nuestro diseño, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un censo del 2001, 2011, 2024. Entonces, tengo que interpolar para el 2021, para tener 2011 y tener 2001. Y de 100, si es así, puedo aplicar la curva logística. Si no, no. Entonces, si ahora que tenemos 2024, hay que realizar una cierta interpolación. Y vamos a darnos cuenta que algunos municipios como el Torno y otros generan pues de manera anual su censo. Ya tienen ese dato. Bien. Luego, vamos acá. Esto ya tenemos la población futura promediada. Va a llegar esto a 3.393 habitantes. ¿Pero en dónde? En una zona. Esa zona está aquí en la asignación de caudales. Es en esta área. En esta área hay esa población. O sea, vamos a sacar la densidad poblacional. ¿Cuánto es el caudal por hectárea? Eso llamamos densidad poblacional o litros segundos sobre hectárea. ¿Ya? Entonces, todavía antes de entrar a eso, tengo esta parte de la población, bien. Y por otro lado, sacamos la dotación. ¿Cuál es la cantidad de agua? Ya habíamos visto la anterior. Si son poblaciones, y nos vamos otra vez a la norma boliviana, acá, donde dice dotaciones. Si estamos en el altiplano, y estamos más de 2.000, bueno, estamos con 1.300 habitantes, y a la larga, si lo reviso acá, lo máximo va a ser 3.393. Inicia con 1.381 a 3.393. Si yo me voy con ese análisis acá y estoy en los llanos, ¿ya? En los llanos, es decir, bueno, en los valles, entonces vamos a trabajar de, entre una dotación que va a estar en este orden, bueno, en los llanos, para los llanos hice esto, para el torno justo hice. Entonces va a estar entre 501 a 2.000 habitantes, sería la dotación que va, 501 sería 70 litros habitante día. Y si es 2.000 habitantes, 110 litros habitante día. Y 3.000 le hemos dicho.
Y el primer análisis que realizamos es para la población futura, ¿ya? O sea, la población futura y después retrocedemos a la población inicial. Y vamos a darnos cuenta que cuando hacemos para grandes ciudades, se lo hace por dos fases, o sea, para los 15 primeros años y para los 15 posteriores años. Entonces, yo tengo que trabajar con una dotación que varía entre 70, 110 a 90, 120 litros habitante día. De ahí que en este trabajo lo he considerado una dotación de 120 litros habitante día, aunque debía haber considerado un valor menor, ¿ya? Porque 3.000 habitantes. Y lo puedo bajar, no puedo decir esto que sea 110 litros habitante día. No hay problema, porque todo está automatizado, ¿ya? O sea, estoy considerando en esto, de acuerdo acá, el futuro va a estar entre 3.000 habitantes, acá, de 2.000 y 4.000, ahí en medio. Entonces, entre 90 y 120, el promedio va a ser 110 más o menos, porque 3.000 está tendiendo hacia esta otra zona. Entonces, vamos a considerar 110 litros habitante día. Vamos a proyectar a futuro. La variación, el porcentaje de incremento es varía entre 0,5 a 2%. Eso también me dice la norma boliviana de agua potable, ¿no? Entonces, ahí veo dotación futura entre 0,5 y el 2%. Bueno, en este caso voy a considerar de que va a crecer rápidamente, voy a colocar el 2%. Bien, ahí está 2%. Y como tengo 20 años, mi dotación futura para mi diseño va a ser 163,45 litros habitante día, que se va a dar este caudal o esta dotación para la población futura, ¿no? Tengo población futura, bueno, es esta la población futura, por dotación futura, y entonces puedo sacar el caudal medio diario futuro, el caudal medio diario futuro. ¿Qué va a ser? Población futura por dotación futura sobre 86.400 segundos, que es un día que tiene 86.400 segundos. Entonces, ahí está mi población futura, ahí está mi dotación futura. Mi caudal resulta ser 6,42 litros sobre segundo, ¿no? Luego determino el caudal máximo diario. Este caudal máximo diario, según la norma boliviana en la página 23, varía de 1,20 a 1,50, ¿no? Entonces, eso recomienda, si me voy acá a la página 23, el caudal máximo diario K sub 1 varía entre 1,20 a 1,50. Vamos a considerar un promedio, digamos 1,35, 1,20 más 1,50 entre 2, ¿ya? Y entonces mi caudal máximo diario que se va a dar, ya les decía, en un día X, por decir, puede ser que sea el domingo, el sábado, domingo, y los demás días es menor. Este K sub 1 está multiplicando este caudal promedio, pues un factor que está sobre elevando 35% más. Pero en realidad el que nos interesa es el caudal máximo horario, porque habíamos visto esto tiene un comportamiento de patrón que lo vamos a analizar, que puede ser esta, no siempre es, o sea, a las 7 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 7 de la noche, digamos. Y entonces este caudal pico, el máximo, digamos que está a mediodía o puede ser en la noche, es un incremento que está también en función de la población. Entonces, este coeficiente máximo horario del caudal medio, este es por si acaso el caudal medio, multiplico por ese coeficiente y va a incrementar. Y en el diseño de las red, lo hago con el caudal máximo horario, ¿ya? Con el caudal máximo horario hago ese diseño. Entonces, ¿qué es lo que me recomienda en cuanto a esto? Me dice está en función de la población. Poblaciones hasta 2.000 habitantes va de 2,20 a 2. Mientras aumenta la población, este coeficiente disminuye. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no trabajan todos al mismo tiempo, no utilizan todos al mismo tiempo y evidentemente hay un coeficiente de simultaneidad también. Nuestro caso está entre 2.000 y 10.000, o sea, está entre 2
y 1,80. Bueno, puedo considerar, digamos, un valor entre 2 y 1,80, 1,90, por ejemplo, puedo considerar. Entonces, lo coloco ese valor ahí, 1,90. Entonces, ahí está, 1,90, ese factor que estoy considerando. De ahí que mi caudal máximo horario es la multiplicación de este 1,90, pero por el caudal máximo diario. O sea, vamos a darnos cuenta que este valor es el caudal máximo diario por ese 1,90. Y eso me recomienda la norma boliviana, ¿no? Entonces, el caudal máximo horario es el K2 por el caudal máximo diario. Entonces, listo, ya tengo mi caudal máximo de diseño para la población de 1,392 habitantes, ¿no? Entonces, como ya tengo mi caudal máximo horario de 16,47 litros segundo, esto es importante, que es este valor. Este caudal, me voy a asignación de caudales, va a ser mi caudal máximo horario, y aquí lo estoy trayendo de ahí, por eso esto llama, y mido qué tamaño es toda esta longitud. Entonces, les decía, seguramente ya han descargado el Global Mapper, y entonces en el Global Mapper van a abrir, bueno, mejor lo voy a cerrar para hacerlo con ustedes. Entonces, primero la instalación. Entonces, Global Mapper, voy a entrar ahí, a ver, entonces ya debemos tener el Global Mapper. De todas maneras, eso sí, para la siguiente clase, que es mañana, sí tengo que tener todo, ¿no? Todo lo que es. Ahí está. Global Mapper, Global Mapper. Voy a ejecutar y les he pasado en dos partes el parche. Ya primero este setup, que ya se da del drive. Doble clic. Sí, van a colocar, sí, que me está diciendo que de instalar. Entonces empieza y siguiente, siguiente, siguiente y lo cierra. Bueno, está en mi otra pantalla. Y después para el parche les he pasado dos archivitos. Estos dos archivitos, en cualquiera de los dos, hacen doble clic, en cualquiera de los dos, y lo que hacen, botón derecho, extraer sin pedir confirmación. Entonces, obviamente está queriendo ese valor. Sí, bueno, ahí está. Es este archivo, que es el archivo craqueado o parchado, ¿ya? Para que les funcione N días. Y si no lo parchan, va a trabajar, sí, 30 días, suficiente para que me entreguen el trabajo, porque igual graba este programa. Bien, para parchar, control C, este archivo descomprimido. De todas maneras, les voy a asistir si no pueden instalar. Me voy a archivos de programa, que en el caso mío se llama Program File, ¿no? Program File x86, y busco Global Mapper. Debe estar en archivos de programa simplemente. Entonces, archivos de programa, ¿ya? Y ahí busco Global Mapper. Ahí está. Yo tengo varias versiones. La 19, y hay control B chica, lo voy a pegar, reemplazar, lo voy a reemplazar, y automáticamente el Global Mapper reemplazado para verificar si está bien, ejecuto, escribo ahí Global Mapper, ¿ya? Solo que la versión 25, de la 22 para arriba, es un poco especial su parche. Por eso les enseño normalmente la versión 19, además que es la más cómoda, ¿ya? Si les sale Registered, o sea, este está registrado, significa que está bien parchado. Si no, hay que volver a ver, ¿ya? Entonces, sí, si hay alguna situación, me avisan para poder ayudarles en el parche, ¿ya? Pero eso después, cuando vayan a compartir la pantalla. Voy a abrir los archivos que les he pasado, al igual que estos archivos que les estoy pasando en el trabajo final también ya procesados, les voy a pasar. Dentro de ejemplo, agua potable, ahí dentro está borde, control,
nodos y Z, esos tres, ¿ya? Borde, nodos y Z, abrir. Bien, espero un rato, me dice en qué unidades va a salir. Bueno, eso me está saliendo, creo. Ahí, la proyección. Está en la zona 19. Bueno, esto está en la zona 21. Lo dejaré con 19, como esto es. O, claro, pondré 21. 21 es para Santa Cruz. ¿Bien? Aceptar. Entonces, igual el otro archivo que es de los nodos, igual me va a pedir su referencia. Igual zona 21, aceptar. Y por último, el último que vamos a esperar, igual zona 21. Listo. Ahí está la Z. Los nodos, esta Z está gruesa, lo voy a disminuir en grosor, botón derecho en Z, opción, botón derecho en Z, opción, y la línea, line style, voy a cambiar el estilo de línea haciendo clic aquí en Use Same Style for All Features, lo voy a colocar máximo 2 píxeles del color esta, ¿no? 2 píxeles. Aunque eso no influye en el cálculo, solamente es para que se vea. Ahí está la Z y ahí están los nodos. Si quieren, si lo oculto la Z, ahí están los nodos, ¿no? Bien, ¿qué me interesa y por qué hay un borde? Este borde es el contorno. Es lo mismo que les mostraba acá. Esto es hasta dónde es la proyección del crecimiento, porque después acá, a partir de la Z principal, se traza Z secundarias. Ya vamos a ver eso, el trazado de Z secundarias como Z abiertas, ¿no? Entonces ahí está ese borde. Lo único que me voy acá es a Tools. No, veo primero las unidades, está bien en el sistema, esto está proyectado, ¿ya? Si no estuviese proyectado, porque eso es en el trabajo final, pero yo ya les voy a dar proyectado, o sea, así como están viendo, van a ver el trabajo final, eh, eso lo vamos a ver mañana. Me voy a análisis y voy a crear los polígonos Tiesen o Voronoi, ¿ya? Análisis, create Voronoi, clic. Hago clic acá donde dice bound. Hago clic bound. Significa hasta dónde. Antes tenía que haber seleccionado el área. Antes, cancel. Primero selecciono el área. Hasta dónde va a ser la extensión. ¿Ya? Con esta I de identificación señalo esta área. ¿Ya? Esta área es esta. Botón derecho. ¿Ya? Botón derecho del ratón. Que me muestre hasta que me muestre el área. Lo primero, que me muestre sombreado todo el área. ¿Ya? Ahora si lo cierro. Ahora vamos a crear nuestros polígonos de Tiesen. Repito, he señalado, si quieren me acerco, un clic en el medio, ahí está. Y luego lo reduzco con la flechita, lo cierro, me voy a análisis, create, Voronoi Tiesen, clic, hago clic en bounds, hago clic en bounds, siguen, y acá selecciono crop to select area features, o sea, seleccionar lo que está marcado, en este caso, lo que es seleccionado el área. De ahí que esta entidad, por si acaso, es un polígono cesado, ¿ya? Aceptar y OK. Observen que automáticamente, al hacer un clic en cualquier lado, se han generado los polígonos de Tiesi. Si lo cierro, por ejemplo, y esto está a partir de los nodos, por eso es importante crear los nodos, tal como vemos acá. Estos nodos se va a verse en el Global Mapper. Y entonces ahí puedo cerrar borde y puedo decir a cada nodo, este nodo, por ejemplo, según el análisis, es el nodo 50, le vamos a dar un área a este nodo 50. Entonces acá hay asignación de caudales según el área. Entonces esto vamos a arreglar ahora. Este es el nodo 50, clic acá, bueno, lo voy a antes minimizar. Esto es para determinar los caudales. Ahora, si no tienen el Global Mapper, no se preocupen. Entonces, esto me muestra aquí el área, 0,2519 kilómetros cuadrados. Vamos a colocar eso. El nodo 50, 0.
¿no? 2519, pero las unidades está esto en kilómetros cuadrados. Y para convertir a hectáreas, un, una hectárea tiene 100, esto se multiplica por 100 kilómetros, o sea, eso sí es 25,19 hectáreas. ¿Ya? Entonces esto, por si acaso, voy a repetir hasta ahí. Para el 82, por si acaso, está en base a esto. ¿Y por qué estoy diciendo 82? Porque en lo que voy a importar del EPANET, para que sea rápido, tiene esta numeración. Dicho de otra manera, en el EPANET, este es 50, este es 82, este es 41. Entonces, este mismo orden, acá lo estoy transcribiendo, aquí lo estoy transcribiendo, este mismo orden, y lo he colocado aquí al costado, ¿no? 50, 82, 41, 86, hasta ahí. Luego empiezo de acá, 52, 78, 47, 69, 89 diré, hasta ahí. Y finalmente 76, 73 y 93. Esos son los nodos de estudio, ¿ya? Entonces, como ya sé eso que está en ese sentido, y eso vamos a ver cuando importemos con EPACAT. Esta primera es 0,2519. El segundo es esta área. Bueno, puedo ocultar la Z para que no me perjudique. Clic ahora sí. 0,48. Escribo 0,48. Bien. El siguiente, 0,424. 0,424. Esta esquina, 0,2783. 0,2783. Luego empiezo otra vez de acá arriba. Bueno, el orden puede ser cualquier orden, pero así está introducido en el EPANET. 0,2487. 0,2487. Esta sería 0,59. 0,59. Voy acá. 0,61. 0,61. Voy acá. 0,4061. 0,4061. Luego empiezo por acá. 0,2266. 0,2266. Acá 0,335. 0,335. Y por último, 0,2101. 0,2101. Total, 4 kilómetros cuadrados. Que en hectáreas es 409,87 hectáreas. Y entonces mi densidad poblacional, como yo sé que mi caudal máximo horario es 16,467, bueno, redondeado a 47, en ese tamaño de hectáreas, pues tengo un caudal unitario de 0,040117 litros segundo hectárea, ¿no? Eso viene de esa división. Por lo tanto, puedo asignar caudales unitarios por área. Y eso significa que cada uno de estos nodos va a tener un caudal unitario que demanda en función de su tamaño de área. Entonces, en función de la densidad poblacional. Y eso ya está acá multiplicado, ¿ya? Si ustedes ven, este caudal sería caudal unitario por el tamaño en hectáreas, porque está el litro segundo hectárea, para cada uno de estos valores. Y empiezo a introducir esos datos, ¿ya? Estos datos. Entonces, hasta aquí voy a guardar esto y vamos a abrir. Bueno, ya está abierto el EPANET, que les decía, y tiene los datos sí de elevación. Vamos a aprender eso, a introducir datos de elevación, pero directo, es como si acá me acerco y aquí en la parte inferior me da la elevación. Con ese dato de elevación vamos a trabajar en el trabajo final, ¿ya? En este caso, ya tienen todos estos nodos elevación. Solo le falta caudal. Doble clic en el 50 y el caudal se coloca en demanda base. Ya tiene elevación, ¿no? Entonces, su demanda base es 101 litros segundo. Y obviamente la suma de todos estos caudales será igual al caudal máximo horario, ¿no? De 16,47 litros segundo. Bien, voy aquí al 82 es 1,64, escribo ahí 1,64, enter. El 41 hago clic, es 1,70 litros segundo. En el
86 es 1,12. 1,12, enter. 1,12. Muy bien. Luego el 52. 52 es 1, redondeado. Enter. 78, 204. 2,04. Enter. 47, 241. 2,41. 89, 2,44. 2,44. 76, 0,91. 0,91. 73, 1,35. Es 1,35. Y el 93 es 0,84. 0,84. Enter. Una forma de verificar es hacer correr. Bueno, no importa que se hayan generado algunas advertencias, es que hay presiones negativas, es por el diámetro. Por ejemplo, para evitar eso, si yo veo con qué diámetro está todo, todito está con 75 milímetros, que es eh, 3 pulgadas, ¿no? 3 pulgadas. Entonces, para evitar, digamos, que me salga ese error, todito lo colocaré por decir, para 16,47 litros segundo, ¿qué diámetros requiero? Si yo me voy, que obviamente es el diámetro mayor en esta parte de la red principal, ¿no? No es en todo. Entonces, si yo veo qué diámetro trabaja, y está con diámetros, con 16,47. Entonces, si yo veo ahí 16, en medio de estos dos, ¿no? En medio de estos dos está 16,47, ¿no? Este trabaja desde 15,12 hasta 100. Entonces sería 10 pulgadas, ¿ya? Entonces 10 pulgadas es más o menos, bueno, debería de colocar este valor, 253,3. Entonces, selección, editar, selección todo, otra vez editar, editar grupo, o como hemos visto en la clase, que voy a cambiar tuberías, voy a reemplazar los diámetros por 253 punto tanto, ¿no? Pero ahí, con 253, aceptar. Listo. Ahora voy a verificar por si acaso el coeficiente de viscosidad es 150 si utilizo Hazen-Williams, ¿no? Si me voy acá en datos, opciones, verifico la hidráulica está bien, está con Hazen-Williams. Y el peso específico está en función de dónde está la zona. Recuerden que les decía, la viscosidad y el peso específico están en función de la temperatura. Como estoy en el torno, estoy por los 20 grados centígrados y mi densidad es 998,2. Y el peso específico que me pide acá es el peso específico relativo. Tal vez falta aquí relativo. ¿Relativo a qué? Relativo a 5 grados centígrados. Entonces, este peso específico que se introduce acá es igual a la densidad, ¿ya? La densidad que está a la temperatura que yo quiero, temperatura de diseño, sobre la densidad, o lo mismo sobre el peso específico, porque es multiplicado por 981 para sacar el peso específico, ¿no? O sobre la densidad, pero a una temperatura de 5 grados centígrados. O sea, nuestra densidad es 998 para el torno, 998,2, y dividido entre a 5 grados es 1000, entonces entre 1000, y esto me da 0,998. De ahí se coloca. Y la viscosidad cinemática es la viscosidad que está a la temperatura también, pero dividido entre la viscosidad, en este caso, que igual tenemos un factor, ¿no? Un factor de viscosidad mayor. Y entonces, evidentemente, ¿en qué va a afectar la viscosidad relativa? Solo si utilizo Darcy-Weisbach. Si utilizo Hazen-Williams, por más valor que yo le dé a la viscosidad relativa, no afecta. Sí a Darcy-Weisbach. Entonces, ahí está. Hago correr con éxito, perfecto.
Obviamente aquí sí va a cumplir la velocidad, pero lo que quiero ver es si el caudal que está circulando en esta zona es este caudal que aquí había colocado en asignación, que debía ser 1647. Reviso, haciendo doble clic acá, y veo que el caudal es 1646. Bueno, alguno de estos nodos he colocado menos una décima, centésima en este caso, ¿no? No hay problema, lo vamos a dejar así, no, no es mucho el factor. Pero lo primero que quiero ver es, bueno, y deberías de haber hecho un escenario en presión estática, cuando no hay caudal, ¿no? O sea, esto mismo lo puedo guardar, archivo, guardar como, esto va a ser agua potable dinámico, dinámico, y voy a abrir el estático, que en otro EPANET, en donde no había caudal, porque no he verificado eso es importante. Voy a abrir el que es agua potable, esta red, y esta red, este ya tiene demanda base. Voy a abrir la red, a ver, ejemplo, agua potable, esta está sin caudales, exacto. Cuando está sin caudales, hago correr, ¿no? Hago correr y veo las presiones. ¿Cómo veo las presiones? Eso tiene, por ejemplo, acá en View, este en inglés se ha abierto, no importa. View Options es lo mismo que ver opciones, mostrar etiquetas, ¿ya? Etiquetas, notaciones que quiero mostrar. Nodos, los valores de los nodos y los valores de los tramos. El tamaño que sea 12, el tamaño de la letra. Ok. Y acá en el mapa, en vez de los nodos voy a mostrar presión. Ahí está, las presiones, observen. La máxima es 33,29. Y esto está a 1,80 porque está el agua a 1,80. Por lo tanto, no es mayor de 70 metros. Y en el trabajo final, igual ustedes van a buscar un tanque que sea menor a los 70 metros. Y quede seguro que va a cumplir con todo. Y obviamente en link, si quieren, ven el caudal que está circulando es cero. Por eso, esta presión es de este nodo a este nodo, es presión estática, ¿no? Si yo grafico, por ejemplo acá, y a veces mostramos esa gráfica de que del perfil de la elevación, bueno, la elevación sería la cota total que puedo generar desde este nodo. Esto lo voy a borrar, paso por acá, solamente rápidamente voy a mostrar para que vean que se mantiene de manera horizontal. Hasta ahí, digamos, no lo he colocado, debía mantener la cota. Lo vamos a ver en el otro. Esto que estamos viendo es en presión estática, o sea, sin cálculo. Y no influye, cuando es estático, el diámetro, porque este diámetro estaba con 75 milímetros, no influye, ¿no? Mientras que en el dinámico sí influye, porque hay un funcionamiento, y recuerden, cuando es dinámico, en función del diámetro, a menor diámetro, mayor pérdida. Esta sería la pérdida por fricción, ¿no? Y esta es la presión dinámica. Entonces, obviamente, a menor diámetro puede ser que se genere inclusive presión negativa. Entonces, ¿qué significa presión negativa? Que el diámetro de tubería no es capaz de llevar el caudal al cual estoy asignando, ese caudal que está acá, no es capaz de llevar. Y de hecho, vamos a darnos cuenta que en redes cerradas, este caudal a veces de acá viene, de acá puedes sumar también, y acá puedes restar, y acá puedes restar. Esto se define según la ley de Kirchhoff, bueno, lo que realizamos con Hardy Cross, ¿no? Con los métodos de mallas, bueno, gradiente hidráulico, etcétera. Vamos a ver si esto está yendo en este sentido, esto en otro sentido, etcétera. Entonces, en función de eso, esto puede ser que esté generándose así los caudales, ¿no? Y este también puede ser que esté generándose así, por eso está viniendo esto a sumar, esto a restar o viceversa. Bien, como ya he colocado los caudales, aquí ya está con los caudales, si hago correr, pues puedo mostrar las presiones, igual acá en el plano,
En los nodos quiero mostrar presión. Ahí está. Bueno, lo vamos a ver más grande. Ver opciones, etiquetas, 12, aceptar, ¿no? Entonces ahí está el valor. Pero este ya es presión dinámica, ¿no? O sea, hay una pérdida por fricción. Lo que me interesa ver, bueno, evidentemente la presión dinámica en todos los casos es mayor ¿a qué? A 5 metros columna de agua que me recomienda la norma boliviana, me dice, recuerden acá, en este primer análisis, que la población es menores a 2.000 habitantes, 5. Y si está entre 2.000 y 10.000, que va a ser a futuro, que es nuestro caso, tendría que ser 10 metros columna de agua, ¿no? Vamos a trabajar con 10. Yo veo, todos son mayores a 10, perfecto. Ahora voy a verificar si estoy cumpliendo con velocidades. Si yo me voy acá, veo velocidades, pues acá sí, 0,33 es mayor a 0,30, pero internamente en este otro no cumplo con velocidades. Tal vez lo voy a volverlo fondo oscuro, ver opciones, fondo oscuro, aceptar. Bueno, ahí vemos. Obviamente, ¿por qué? Porque todo está con un diámetro de 253 milímetros. Entonces, vayamos disminuyendo para el diseño, se realiza de manera manual. En redes grandes, sí, hay que utilizar algoritmos genéticos, WaterCat, WaterJems. Bueno, en estas redes que son pequeñas, esta tiene 5 anillos, entonces no hay problema. Y la longitud, si yo veo, al hacer doble clic, es de 1.000 metros. Cumplimos con longitudes, de todas maneras verificaré. Donde dice líneas, selecciono longitud y veo 1.000, todo esto es 1.880, 857, y esa es la máxima longitud, es 1.000 metros. Estamos cumpliendo con lo que dicen los anillos, ¿no? Entonces, estamos bien. Ahora voy a colocar los diámetros, todos están con 253. Y voy a mostrar las velocidades. Entonces, esta velocidad es, voy a ir bajando, ¿ya? Entonces, trabajaré, bueno, acá ya se distribuye, es como si el caudal que está viniendo acá, de los 16 tiene que repartirse, imagínense, en tres partes. Como si esos 16,53 que está acá, ¿no? Aquí, se tiene que distribuir ahí en la parte final, en todos los nodos, 16,47, ¿no? Entonces, disminuyo. Voy a agarrar toda esta sección, editar, selección región, y voy a seleccionar esta región aquí, y acá botón derecho, listo, editar, editar grupo, voy a cambiar de todos los diámetros, reemplazar en tuberías, reemplazar el diámetro. Digamos, entre 3 hemos dividido, entre 3 dividiendo el caudal, esto se vuelve 16,47 entre 3 partes por igual, aunque no es por igual, a 5,5 litros segundo. Si me voy a las tuberías, 5,5 está más o menos en este orden, ¿ya? Por acá, entonces puedo ir bajando aquí, con esto voy a trabajar. Y eso es 4 pulgadas. 4 pulgadas es 100 milímetros. 100 milímetros. Ya. Luego vamos a arreglar el comercial. Aceptar. Hago correr. Listo. Perfecto. Esto está trabajando con 0,68, 0,64. Entonces veo cumple, cumple, cumple. Este también cumple. Pero acá no cumple toda esta parte, ¿no? Toda esta parte no cumple con velocidad, todas estas son. Entonces, ¿qué significa? Que esto tengo que ir disminuyendo de diámetro, incluyendo esta más, esta más. Entonces, bajamos al inmediato, sería 75, que acaba de repartir seguramente por acá, vamos a imaginar que se parte ahí, 75, y entonces puedo seleccionar toda esta área, ¿ya? Mejor. Editar, selección de región, entonces por acá,
Y como sé que por aquí todo esto, todo lo que está dentro de la región va a modificarse. Ahí, y botón derecho, editar, editar grupo, y vamos a reemplazar tuberías de diámetro al inmediato inferior 75. Que bueno, el comercial es poco más, aceptar. Y hago correr otra vez, listo, aceptar. Y verifico. Cumplo, cumplo, después acá, lo demás no cumplo. Entonces vamos bajando todavía, ¿ya? Entonces aquí vuelvo esto, ahí, si quieren, vamos a ver ahí, editar, selección región, solo lo que no cumplo, por acá, todo esto no cumplo, y ahí, botón derecho, editar, editar grupo, me voy a tuberías, reemplazar diámetro por el siguiente diámetro menor, que sería 50 milímetros. Aceptar y hago correr. Listo. Sigo verificando. Esto cumplo hasta acá. Este también cumple. Ya vamos a ir viendo los que no cumplen. Tiene que ser mayor a 0,30. Entonces esto cumple. Hasta aquí está todo bien. Los que no cumplo ya es manualmente. Está. Se supone que esto tendría que ser el siguiente, sería 38. 38 es 2,5, ¿ya? 38. Esta también podemos considerar 38. Tiene que ser pero mayor a 25, ¿no? Esta también podemos considerar 38. Y esta también 38. Listo. Hago correr. Listo. Y obviamente el hecho de haber modificado esto también afecta a este otro. Y afecta también o sea, es todo con la Z. Si yo veo ahí, pues ninguno ha cambiado. Y de hecho es porque la, el caudal que acá está circulando debería ser mayor, ¿ya? Este caudal, por ejemplo, en este momento está circulando con un diámetro de 100. Inclusive lo puedo decir que este diámetro sea el superior 150, 6 pulgadas, ¿ya? Ya sabemos que esto está a 250. Si hago correr, va a aumentar, van a ver aquí va a aumentar las velocidades un poco. Esta ahora ya cumple, ¿se ve? Esto ya cumple de 0,35. Y este está pronto a cumplir. Vamos a revisar. Y este 150 acá también podemos ir viendo para que le ayude. Entonces este puede ser 75. Vamos a ver cómo afecta, que es el principal. Ahí está, 0,46. 0,30 un poco ha disminuido. Y lo que me va a interesar en el análisis, es las pérdidas de fricción, porque no es esto arbitrario, ¿ya? Entonces, para eso recuerden lo que me dice acá, lo que habíamos dicho, que en redes principales, la pérdida no puede ser menor, ahí está, aquí abajo, a 10 metros sobre kilómetro, ¿no? Esto, 10 metros sobre kilómetro. Si yo reviso acá, puedo mostrar también esa pérdida. Si hago doble clic, por ejemplo, acá, mi pérdida unitaria es 4,29 metros sobre kilómetro, justo es metros sobre kilómetro. Observen, si yo veo aquí en los reportes de las líneas, las pérdidas están metros sobre kilómetro, de ahí viene este 4,29 metros sobre kilómetro. Estamos con lo que dice la norma boliviana. Si yo coloco acá, por ejemplo, en plano, mostrar pérdidas unitarias, esto está en metros sobre kilómetro. Todo tiene que ser menor a 10, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, cumplo en todos los casos. ¿Eso qué significa? Que puedo subir algunos diámetros y en función de esto analizar. Bien, entonces como todo está cumpliendo, todo está menor a 10, está perfecto,
Si disminuyo diámetro, va a aumentar, por ejemplo. Si este que está con 38 lo vuelvo 50, digo 25, que sería una pulgada, y hago correr, si hago correr, van a ver, esto aumenta a 7,49. Todavía cumplo, veré velocidades. Me voy acá a velocidades. Estoy bien, 0,37, 0,37, perfecto, 0,42. Esto igual puedo bajar, a ver, a 38, hago correr, 0,36, 0,38, cumplo. Ahora esto, podemos bajar a 25, hago correr. Miren, con 25 inclusive afecta, lo tengo que mantener. Cuando son intermedios, es mejor mantener con 38, inclusive puedo dejar con 50, porque es principal. Listo, ahora sí. Cumplo acá, me falta solo este. Esto vamos a bajar a 25, hago correr, ahora sí. Reviso aquí, este va a bajar a 75, hago correr, ahora sí. Reviso y todo cumple, ¿no? Todo cumple. Entonces, uno es las velocidades. Mayor a 0,3, menor a 2, cumple. Segundo es verificar las pérdidas, les decía, pérdidas por fricción, y eso está en líneas, pérdidas unitarias. Tiene que ser menor a 10 y todos cumplen menor a 10. Por lo tanto, la Z es la correcta. Si muestro en líneas, acá muestro diámetros, y estos diámetros son los que van a trabajar de manera correcta. Entonces, evidentemente, en esta Z que son de 5 anillos, se tiene que hacer ese trabajo, ¿ya? El colega que entregó su trabajo, evidentemente no cumplía porque no han hecho tiesing, ¿no? Todavía no les he enseñado los tiesings, pero sin embargo, se está valorando eso, va a tener un puntaje adicional el que me envió ya su tarea final, pero claro, faltaba que les explique esta parte, ¿ya? Entonces, ahora sí, entonces lo que yo siempre verifico acá no solamente es velocidades, también verifico presiones. Las presiones tienen que ser mayor a 10, en todos los casos es mayor a 10. Las velocidades son mayores a 0,30, menor a 2. Y este es reporte, que acá tengo reporte de nodos, por ejemplo, es para ver presiones. Lo puedo copiar esto al Excel, editar, copiar a, portapapeles. Me voy acá a la planilla, a una hoja en nuevo, coloco control V chica. Entonces las presiones, bueno, al principio estas sí es un 80, pero esto tiene que ser mayor que 10. También copio aquí al lado y a veces en otra hoja copio las velocidades. Por eso me voy igual, muestro en resultados, líneas, aceptar. Aquí están tanto las pérdidas unitarias como velocidades. Hago clic acá, editar, copiar a, portapapeles, me voy al Excel y ahí está. ¿Qué verifico? Velocidades, ¿no? A veces hago el mínimo de todas estas velocidades de 0,31, ¿está bien? Y el máximo de todas estas velocidades es 0,68. Igual las pérdidas unitarias, el mínimo es 0,40, el máximo es 6,77. Estamos cumpliendo con lo que dice la norma boliviana. Igual, entonces si esto cumple perfectamente, estaríamos dentro de los rangos, lo mismo las presiones, menos los nodos iniciales, lo demás tiene que ser mayor a 10, ¿no? Entonces, de esa manera, esta red sí cumple con todos los requeridos. Para el día de mañana necesito que todos tengan Global Mapper. Vamos a trabajar con una parte, voy a trabajar solamente para introducir los datos y el manejo de EPACAD, ¿ya? Bien, voy a llamar lista para ver si se ha entendido o para reforzar algún, algún análisis. A ver, Graciela Burgos, como host. Inge, buenas noches.
Buenas ¿sí? noches. ¿Se ha entendido lo que he realizado con este ejemplo, pequeño ejemplo? Mm, Más o menos. Parte para las presiones, ahí no he entendido bien, pero voy a ver el video. Ya. Lo importante es seguir. Y evidentemente, por ejemplo, si yo quiero mejorar esta presión, ¿qué tendría que hacer? Aumentar este diámetro. Imagínense que este fuera 5, en vez de 21, 29 fuera 5. Entonces, si yo aumento el diámetro a 75, va a ver que esta presión va a mejorar a mayor diámetro. Esta presión habrá subido a 23,53. ¿Por qué? Porque la presión está en función de qué? De esta pérdida por fricción, y esta pérdida por fricción está en función del diámetro. A mayor diámetro, menor pérdida por fricción, y si es menor pérdida por fricción, mayor presión, ¿ya? O sea, las presiones están en relación a los diámetros, pero también está en función a qué altura tiene la cota de mi tanque elevado, ¿ya? Este tanque elevado. Por eso mañana que voy a hacer una parte introductoria para el trabajo final, vamos a ver cómo jugamos con esta altura. Jugamos con esta altura muy parecida al ejercicio anterior, también que hemos visto en la anterior clase en sed abierta, ¿ya? Lo que hacíamos era jugar con la altura del tanque elevado. Eso es lo que vamos a ver, ¿ya? Bien. Arlene Dávila, Buenas noches, sí. buenas noches. Consultas, No, no tengo ninguna por el momento. muy bien. Igual, conforme vayan realizando el trabajo, a veces hago un grupo de dos, tres personas, hacen un Zoom y les explico a veces cómo realizar el trabajo. Así que eso especialmente por los colegas que no son del área de manera específica, ambiental, etcétera, les voy a yo colaborar con mayor énfasis, ¿ya? Bien, Carmen Sara Tinta, pueden escribir también en el chat. Bueno, pues hay casos que Noches. tienen. Inge, buenas noches. Buenas noches. ¿Alguna consulta? No, no, no. Por ahora no, Inge. Muy Gracias. bien. Listo a usted. Edwin López. Ingeniero, buenas noches. Una consulta, ¿lo vamos a ver en este curso el WaterCat ingeniero o EPANET nomás lo vamos a ver, Inge? Quería consultarle. Solo EPANET. No, en realidad es diseño de agua potable, ¿no? El WaterCat ya es complementario. Ahí en maestría se lleva el WaterCat muchas veces, ¿no? Dicto también ese modo. Pero no es complicado, ¿ya? No es complicado. Inclusive el EPANET, porque está en español, es la base para el WaterCat y sirve para todo, ¿no? Entonces, mañana lo que tenemos que ver es específicamente ya tratamiento de agua potable. Ya eso sí va a entrar en el examen. Lo vamos a analizar varios procesos de tratamiento. No alcanzamos a ver WaterCat. Inge, Tito, ¿los resultados de WaterCat y el EPANET son los mismos o algo, Sí, ingeniero? sí. En realidad, en WaterCat, lo que se debe de revisar, y eso siempre les voy mostrando, es que en los datos de opciones hidráulica, estos dos factores tienen que estar tanto en WaterCat como en EPANET. Si están en los mismos datos, trabaja. Y además, en WaterCat, para tener el mismo resultado, voy a abrir en este momento WaterCat, lo colocan modo EPANET para que tenga los mismos resultados, ¿ya? Entonces, en WaterCat, los que manejan WaterCat, evidentemente, es la versión, una de las últimas versiones, creo que es la 2023. Entonces, solo para los que manejan en cálculo, veis Calculation, donde dice Engine Compatibilidad, se selecciona EPANET, ya sea la 10 o la 12, y cuando colocan eso, saca el mismo resultado. También puede exportar esto a EPANET y viceversa. Nada más. Y si coloco en versión WaterGems o WaterCat, hay una pequeña variación porque este es el modelo del gradiente hidráulico. El otro es el modelo
directamente por pérdidas, la ecuación generalizada de pérdidas. Eso es. Bueno, Bien, ingeniero, sí, gracias. listo, a usted. Edis Rivera Aguilar. Aquí, ingeniero, por ahora no, ninguna pregunta, ingeniero. Muy bien. De hecho, el trabajo final son 3 redes, es más sencillo todavía. Franz Condori. Sí, buenas noches, ingeniero. Sí, tampoco ninguna duda por el momento. En Muy el bien. transcurso de hacer la El tarea, tal vez trabajo. vamos a ver. Sí, Sí, el trabajo final es esa red de 3, porque he visto que en la de 5 a veces se complica. En la de 3 es más sencillo calibrar. Ya vamos a hacer una parte del trabajo mañana. José Huanca Silvestre. Buenas noches, Inge. Se entendió la clase. No hay Muy bien, muchas dudas. Gracias. qué bueno, muy bien. Gracias a usted. Jonathan Bueno. Jonathan Bueno. No sé si está en la clase o no. Juan Carlos Vázquez. Ninguna consulta. Muy bien. Juan Mauricio Garnica. Ingeniero, buenas noches. Sí, todo bien, ingeniero, sin ninguna consulta, gracias. Perfecto. Bien. Julio César Terán. Tampoco ninguna pregunta. Muy bien, perfecto. Marcelo Peñalosa. Marcelo Peñalosa. Bueno. María Luz Caguana. María Luz. Oh, no, no veo. María Elena González. Buenas noches, Inge. No tengo consultas, pero sí he tenido problemas para descargar la aplicación, pero viendo el video voy a reforzar para poder descargar, Inge. Ya, si no, me dicen, mañana en la mañana le puedo atender, bueno, antes de la clase, y no hay problema. ¿Ya? Nos vemos. Está bien, Inge, muchas gracias. Inge, se me cortó la señal, mil disculpas. ¿Quién? A Marcel Peñalosa. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Me vuelta a colgar. No, todo claro, Inge. Muy bien, muy bien. Gracias. Perfecto. Listo. Ah, ya estamos. Miguel Cardona. Buenas noches, ingeniero. No, sin ninguna consulta, ingeniero. Muy bien. Orlando Taboada. Buenas noches, ingeniero. Por el momento ninguna consulta. Muy bien. Shirley Emilce Palacios. Ya, por el momento ninguna consulta. Perfecto. ¿Quién no ha llamado? Todos. Bueno, alguno no me ha Buenas contestado. noches, Inge. A mí no me llamó, creo. No, sí le llamé, solo que no me respondió. Pero le coloco presente, que es un puntaje también adicional. Ya. Muy bien. Listo. Quedamos acá mañana a las 8, la última clase, tal vez un poquito más nos alarguemos, porque vamos a resolver partes del trabajo final, les voy a explicar, les voy a mostrar. Necesito que todos tengan Google Earth, vamos a hacer este ejercicio, que ya está de hecho procesado, pero lo vamos a ver cómo se realiza para el trabajo final. Va a ser sencillo, y ya lo que les falta aquí poner es la población que yo les voy a dar. Bien, quedamos acá, nos vemos mañana. Buenas noches, hasta mañana. Buenas noches, Inge. Buenas noches, Inge. Buenas noches. Buenas noches, Inge. Buenas noches, hasta mañana.